Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo al canal Creciendo con Conciencia. Esta vez quería compartir con vosotros una situación que me ha ocurrido, bueno, que me ocurrió realmente hace unos días y es la siguiente. La comparto por el hecho de ver si puedo aportar algo a personas que puedan estar en alguna situación similar o que bueno, que en algún momento se vean con esas sensaciones y no sepan muy bien qué hacer, ¿no? Yo hace unos días estaba yendo con el coche hacia, bueno, por autopista, en una dirección determinada y, bueno, me perdí dos veces porque, bueno, no supe interpretar bien las señales del GPS y todo iba bien hasta que en un momento determinado, sin ser yo consciente de lo que estaba ocurriendo, empecé a experimentar unos síntomas de ansiedad muy fuertes. Me empecé a fatigar, me empecé lo que yo digo, a ahogar, ¿no? Esa sensación de opresión en la boca del estómago. ¿Y qué ocurre? Que al yo ser consciente de esa sintomatología, de eso que estaba experimentando mi cuerpo, empecé a entrar un poquito en bucle. La cabeza me hizo consciente de eso y me fue diciendo, a ver, más o menos, ¿vale? En carretera no puedes estar así, intenta parar, pero claro, a su vez yo veía la realidad. La realidad era que yo no podía parar. Estaba en una autopista y no tenía opciones de parar. Entonces, pues bueno, digamos que mis síntomas fueron creciendo más porque de alguna manera la cabeza me fue metiendo en esa espiral negativa de no ver soluciones en ese momento y a pesar de que quise respirar con la zona del bajo vientre, como hablé en mi video anterior, conduciendo es más difícil, ¿no? Porque tú al final, en una circunstancia determinada, puedes parar, puedes sentirte y puedes cerrar los ojos, meterte dentro e ir canalizando esa emoción. Pero claro, ¿qué pasa cuando estamos conduciendo? Conduciendo eso no podemos, si podemos parar sería perfecto, pero si no se puede parar, ¿qué hacemos, no? Entonces, pues bueno, yo mantuve como pude ese estado de ansiedad, de pico que llegó incluso al pánico por la situación de esa presión en el pecho que me estaba impidiendo poder respirar naturalmente y eso me estaba retroalimentando a nivel, a nivel mental. La situación me estaba todavía fomentando mucha más ansiedad de la que empezó. Por suerte ya pude llegar a mi origen y ahí pues bueno, el cuerpo, después de la adrenalina y del cortisol y de todas las sustancias que en esos momentos suelta, pues se queda flojito. ¿Y qué ocurre? Que en ese momento la mente, en este caso la mía, estaba pensando, joder, y ahora tengo que volver con esta, porque fui para una cosa que era cuestión de 5 o 10 minutos y tenía que volver, ¿no? Y claro, mi mente en ese rato en esos 5 o 10 minutos, intenté respirar, centrarme y bueno, mi cabeza todo el rato estaba, tengo que volver, a ver ahora cómo hago, porque claro, todo ese miedo que se había gestado en ese viaje de ida, que no era largo, pero bueno, era hacia un lugar que no tenía yo, de alguna manera, vamos a ser claros, controlado, ¿no? Esa mente controladora que necesita controlar todo para estar bien. No lo tenía controlado, pero yo iba con ganas y no tenía ningún problema, pero pasó. Y ante esa crisis que pasó, pues luego el cuerpo y la mente se quedaron resentidas. ¿Y qué ocurre? Que bueno, me tomé mi tiempo, estaba en ese momento con un familiar y me tomé mi tiempo y dije, bueno, voy a respirar lo que pueda y luego ya cuando me vea un poco mejor, tiro de vuelta. Respiré, hice mis respiraciones y bueno, la mente siempre te quiere llevar al terreno oscuro, ¿no? Y al decir, todavía necesitas más tiempo, no estás preparada, etcétera. Pero había que volver. Entonces, pues bueno, volví algo más tranquila, si es verdad, pero con esa fatiga
y esa presión que al final se queda como aquí, en esta parte, en mi caso por lo menos, y, y que me hacía difícil, costoso y poco llevadero el viaje, cuando al final a mí me gusta conducir, me gusta bastante la verdad, pero se dio esa situación que no la esperaba para nada y en ese momento hay que actuar. Yo intenté, cuando fui consciente de que mi mente se iba para lados que me hacían estar peor, intenté centrarla, pero sí es verdad que conduciendo existe el problema de que no puedes pararte a desconectar, cerrar los ojos, obviamente, y existe el factor importante de que en una situación así, si no puedes parar, pues tienes que gestionar como puedas tus síntomas, porque si no, en cierto modo, y lo voy a decir así de claro, te pones en juego tú la vida y pones en juego la vida de si llevas gente al lado en el coche, incluso la vida de otras personas, porque si te pasa algo y tu coche, por lo que sea, para de repente, porque te mareas de la hiperventilación o por el motivo que sea, pues bueno, hay un riesgo, evidentemente, que se corre. ¿Qué ocurre? Que ese incidente quedó ahí y he de reconoceros que desde que ocurrió, algo de nuevo me hizo un poco clic. Tiempo anterior a ese incidente yo estaba mejor, me sentía que bueno, que estaba llevando las situaciones de una manera que no llegaban a esos picos para nada, bastante llevadera. Pero eso hace clic, ¿no? Es como que la mente no lo espera, el cuerpo tampoco y tú como persona tampoco esperas que de repente de la nada te aparezca, pues bueno, ese yo lo llamo ataque de pánico fuerte, ¿no? Entonces pues el cuerpo se queda resentido, la cabeza se queda mucho en y si tengo que volver a coger el coche en unas condiciones tal, claro, nos quedamos anclados en eso que nos ha pasado. Y yo hoy, personalmente, pues bueno, tenía la mañana de domingo libre y he decidido, porque la anterior vez tenía que hacerlo, entonces lo hice a gusto, sucedió como sucedió la situación, pero ya está. Pero hoy yo no tenía que ir de nuevo a ese sitio. Y desde la libertad mía, no desde el tengo que hacerlo para superarlo, ni mucho menos, sino desde el elijo y quiero probar a ver si puedo volver con otra perspectiva, centrándome y haciendo frente a esa situación de una manera diferente, porque voy a tener que volver y no quiero quedarme con esa figura mental tan aversiva que ocurrió en mí y que me ha ido trastocando los días posteriores. Entonces hoy, pues bueno, tampoco sabía muy bien si iba a hacerlo o no, pero sí que rondó mi cabeza. Entonces hoy he cogido el coche y he empezado a andar con él. Me puse el GPS y el GPS, mira, a veces la vida te lo pone como la prueba como más clara, ¿no? Para darte cuenta de tu fortaleza. El GPS no me iba bien, no pillaba mi señal y si el GPS, si esta sería la carretera, sabéis que tiene que situarse aquí, el puntito del GPS donde estás tú. Pues bueno, yo estaba como tal que aquí, no sé si es mejor así. Yo estaba en este punto y la carretera iba pues por aquí. Entonces no se me movía el GPS. Entonces, bueno, tiré de recuerdo, de intuición y al meterme justo fui, no es que lo reconocería físicamente por la vista, sino que fue, sí, la vista reconoció el paisaje, pero a su vez la sintomatología propia, las memorias que quedan en el cuerpo, reconocieron el momento en el cual me pasó ese pico, el punto concreto más o menos de la carretera, afuera, aparte que yo ya iba con esa predisposición de la última vez, que por eso quería ponerme un poquito a prueba para ver. Desde esa fluidez de decir, mira, si puedo bien y si no puedo, pues intento cogerme un desvío anterior o lo que sea y dar vuelta. Había un momento que una vez que pasaba ya un tramo ya no podía coger ningún desvío más que llegar al punto que necesitaba, que era el más cercano, para ya poder volver atrás, ¿no? Entonces, pues digamos que la mente se centra en esas pequeñas vías de escape y cuando dejas pasar una es como que hay un piquito que te dice, uy, a ver, ahora hasta la siguiente posible vía de escape, ¿no? Pero bueno,
Al final, sin GPS, por intuición, y bueno, he tenido momentos de, lo que yo os digo, esta parte de aquí tenerla más bloqueada, pero a la vez en mí nació una fortaleza de quiero superar esto, voy a tener que volver aquí y no quiero ir y quedarme con la sensación anterior de miedo. Entonces iba yo sola, hoy he ido yo sola, y al final he conseguido llegar al punto de destino. Podría todavía haber llegado mucho mejor, no tener esos piquitos de angustia, pero no han tenido nada que ver con cómo me sentí el día anterior cuando me ocurrió eso. Y una parte importante es que, bueno, lo he hecho, no necesito parar más que para dar otra vez al GPS a ver si reaccionaba y tal, y para la vuelta me ha funcionado mejor. Y he vuelto y después me he ido a un sitio de naturaleza, he estado un ratito ahí, me he sentido me he sentido contenta, feliz por haberlo podido realizar. Muchas veces nos quedamos a veces con el claro, sí he podido, pero ¿en qué condiciones, no? Pero de alguna manera tenemos que domar un poquito la cabeza, la mente, para hacerla ver que lo que tiempo atrás lo hicimos de una forma determinada, que en este caso, en el mío personal, fue aversiva, pues cuando tú eliges de verdad plantarte un poquito delante de la situación y sin presión de nada, porque yo he descubierto en mi vida que al final lo que hago, cuando lo hago sin presión, simplemente diciendo yo voy, tengo la intención de llegar hasta aquí, imaginemos, pero si llego hasta aquí me felicito por haber llegado hasta aquí. Cuando voy con esa idea me sorprendo que si la meta la tengo por aquí, acabo haciendo más todavía de esa meta. Entonces con esto os quería decir que luego la recompensa que obtenemos cuando nos ponemos delante del toro y cambiamos un poco la forma de cómo lo vimos en su momento y de lo que la cabeza nos adelanta que nos puede pasar, cuando simplemente estamos en el momento y aunque esas memorias se activan y esa mente intenta machacar, intentamos parar y sujetar ahí los caballos porque se disparan, llega un punto en el que nos vemos realizando aquello que días atrás creíamos, no sé si imposible, pero bastante difícil de lograr, y si no imposible, con una dificultad física importante, porque el miedo empieza a hacer frente, el miedo empieza a hacerse notar y el miedo paraliza. Entonces muchas veces hay que escucharnos, darnos el tiempo que necesitemos, y el proceso es el proceso, requiere un tiempo, requiere una adaptación y requiere un darse cuenta. Entonces, una vez que tú tienes un incidente como el que me pudo pasar a mí, que no te lo esperas y ocurre, es simplemente para qué ocurre, por qué ocurre. Ver de alguna manera el mecanismo que la cabeza hace, ¿no? De engancharse a esa escena. Y si de alguna manera logramos poner conciencia de la situación y intentar ponérnoslo como reto desde la libertad nuestra personal y desde el intentar ser conscientes de que pase lo que pase, la vida nos va a dar lo que necesitemos en ese momento, y de que si no es tu momento no te va a pasar nada, no va a pasar nada. Cuando nos tenga que pasar algo nos pasará, pero cuando no va a pasar. Entonces, con esa confianza en la vida y sobre todo esa confianza en nosotros mismos, decir, puedo hacerlo frente. La cabeza me dice que no porque se queda con lo malo, se queda con lo negativo, pero yo puedo hacerle frente. Y entonces te pones pues una meta, pequeña o grande, la que quieras, pero te lo pones sin presión, lo eliges tú, por tu propio bienestar, no por nadie más. Y cuando luego realmente lo logras, ya la cabeza, ¿qué hacemos con eso? Pues de alguna manera conseguimos que la cabeza ya diga, ostras, que ya he podido hacerlo de nuevo, y encima lo he hecho sola, y encima lo he hecho sin GPS, por intuición. Y te das cuenta que la vida te pone trabas un momento, pero luego, o sea, te pone también otras trabas quitándote el GPS, pero
eso te hace ver todavía la gran fortaleza interior que tenemos, que incluso con lo que podrían ser complicaciones, llegamos al lugar, llegamos al punto, nos encontramos mejor. Luego la recompensa es maravillosa, cuando puedes superar algo que tú mismo te has propuesto sin imponértelo, es importante, ¿vale? Nada de imposición, solo un fluir desde el quiero superarme y sé que una parte de mí pues puede, y si no es esa rendición a la vida, lo que tenga que ser será. Pero yo, pues bueno, quería compartiros hoy esta experiencia porque para mí ha sido muy gratificante, llevo haciéndolo tiempo, pero sí ahí se me quedó esa espinita clavada con lo del coche y no quería seguirla teniendo. Y hoy pues me ha fluido así, me he dedicado la mañana a estar tranquila y a decir que sea lo que tenga que ser. Y desde ahí, luego el resultado ha sido, que os voy a contar, ha sido de paz, ha sido un estado de decir, qué maravilla que esos fantasmas me he puesto delante de ellos y he podido llegar a conseguir la meta que me he propuesto. Y de una forma, pues que bueno, han habido momentos complicados, han habido momentos que han supuesto tensión en el coche, pero se ha hecho y eso me da fuerzas para que cuando lo tenga que volver a hacer sepa y mi mente no se quede en la última vez aversiva y de bloqueo absoluto que sufrí, sino que se quede en el yo puedo, yo lo he hecho y ya conozco el camino y ya voy más sobresegura todavía. Y eso quería compartir con vosotros, me ha parecido importante compartir esta experiencia porque si queremos podemos y a veces es cuestión de tiempo, igual no al día siguiente podemos ponernos otra vez delante del coche y hacer lo mismo. No tiene por qué, pero dejaros vuestro espacio, dejaros vuestro tiempo, lo que necesitéis, el tiempo que necesitéis. Y cuando haya un pequeño atisbo que digáis, quiero ver a ver qué pasa con esta situación y hasta dónde lleguéis, y si no llegáis a superarlo, es porque en ese momento todavía no toca. Igual tenéis que hacer más trabajo o canalizar un poco mejor la situación que ha ocurrido, pero es muy importante el reforzamiento, reforzaros por haberlo intentado, porque el mero hecho de poderlo intentar y ponerte a dar ese paso que tanto miedo da es realmente lo que de alguna manera nos hace valientes. Una persona valiente no es aquella que nunca tiene miedo, sino es la que, aun teniendo miedo, saca la fuerza suficiente para hacerlo frente día a día. Eso es una persona valiente. Y para finalizar y no alargar más el vídeo, quería leeros un texto que también la semana pasada topé con él. Es un libro de una autora que se llama Tania Karam, que es una mexicana. Y hay un libro hay un texto que a mí me conectó y me parece muy bueno para leer, releer. Si puedo, luego os lo pondré abajo en la descripción del vídeo de YouTube para que quien quiera lo pueda copiar y pegar o tener más presente y no tenga siempre que oírlo para facilitaroslo de alguna manera. Os lo voy a leer y bueno, a ver si os puedo aportar. A mí me gustó y me aporta, ¿vale? Entonces, empiezo. Libera, permítete aliviar tu pesar. Concéntrate en el amor que cuida de ti, que es en ti, y en el amor que está en todo lo que te rodea. Encarga tus decisiones a Él, a ese amor infinito que te recuerda que todo pasa, todo pasará y lo más pesado dejará de pesar. Los dolores más grandes pasan y solo quedarán las decisiones que hayas tomado en favor de la paz. El amor está cuidando de ti. Elige la paz. Bueno, pues con este texto, si el amor está cuidando de nosotros, podemos optar y confiar en él, en ese amor que está por encima de nosotros y que está dentro de nosotros. Confiemos en él y lleguemos a un punto en el cual podamos exponernos a aquello que la mente nos cuenta que es mentira. La mente no nos cuenta realidades. Lo que es realmente real es ese amor y esa fuerza, ese impulso de querer crecer, de querer avanzar, de querer ser mejor y superar esas barreras que solo están aquí.
Los límites solo nos lo ponemos nosotros en la cabeza, en la realidad no están. Aunque parezca que sí y a veces se nos haga muy difícil, cuanto más bajemos aquí, cuanto más bajemos a nuestro corazón y nos sintamos, y cuanto más elijamos el amor y la paz, recordar que hemos venido a experimentar y a recordar el amor que somos. Y para eso tenemos que elegir todos los días, a cada momento, la paz. Entonces, desde esa paz, conectar con vosotros y adelante, porque de todas las situaciones podemos salir. Costará más, costará menos, pero podemos. Y bueno, hasta aquí mi experiencia y mi compartir, y no me quiero alargar más, así que tengáis buen domingo, lo que queda de él, y gracias a todos los que estáis al otro lado. Y me despido como siempre con mi namaste, que para quien no lo sepa es un saludo que quiere decir que el ser que hay en mí reconoce al ser que hay en ti. Es un tipo de saludo que se hace mucho en yoga. Entonces, también en muestra gratitud. Namaste y muchas gracias.